Hechos capítulo 13, versículo 22. Dice la palabra del Señor: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Dile que está a tu lado: varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Oye, ese quien hará todo lo que yo quiero me encanta. Yo quiero eso. Yo no sé si usted lo quiere, pero yo quiero hacer todo lo que mi Dios demande de mí, ¿verdad? Entonces, cuando dice quitado hace referencia al rey que había antes, que era Saúl. Porque si nosotros establecemos una diferencia o estudiamos la vida de cada rey, podemos ver claramente allí en Primera de Samuel, que dice que Dios le había dado una orden a Saúl, ¿verdad? Que era que tenía que quitar la vida de los amalecitas, ganado y de toda persona, de todo ser viviente. Pero él obedeció en parte. Él dijo: bueno, yo voy a matar lo más feo, lo que está defectuoso, lo cojo, lo que quizás es desagradable a Dios, y voy a dejar lo más hermoso. Y con eso más hermoso yo voy a presentarlo en sacrificio a Dios. Y él pensaba que lo que estaba haciendo era correcto delante de Dios, porque dijo: bueno, a lo mejor Dios se va a agradar de eso. Pero no era lo que Dios quería, porque Dios le había dicho que destruyera a todos, que no perdonara la vida de nadie. Entonces él desobedeció a Dios, y por ende Dios lo desechó y escogió a David. Ahora yo quiero que me acompañen en Primera de Samuel capítulo 16, desde el versículo 1. Aquí vamos a ver, ¿verdad?, cómo fue el proceso para que fuera ungido David como rey. Ok, dice la palabra. Ok, en el versículo 1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Esta pregunta se la hace porque mucho tiempo atrás, antes de que Israel tuviera reyes, ellos eran gobernados por jueces. Entonces los jueces eran las personas que intervenían por el pueblo de Dios. Eran las personas responsables de juzgar entre Dios y los hombres. En ese tiempo había una monarquía donde Dios era el rey. No había reyes físicos. Y era el tiempo del profeta Samuel. Y Samuel, dice la palabra, que fue el último de los jueces. Y ya estaba de avanzada edad. Pero sus hijos no estaban siguiendo el camino de su papá, sino que se habían dado a la codicia, a la avaricia. Entonces el pueblo vino y se quejó delante del profeta Samuel y le dijo: bueno, queremos un rey. Así como las naciones vecinas, esas naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel, que tenían sus reyes, bueno, ellos imitaron ese modelo y le pidieron a Samuel: danos un rey. Y Samuel va a Dios y le ora al Señor y le dijo: bueno, esa es la voluntad de él, bueno, vamos a darle un rey. Pero fíjense algo, la diferencia de cuando es la voluntad de Dios, cuando no es la voluntad de Dios. Porque no era la voluntad de Dios que Israel tuviera un rey físico, porque Dios era su rey. Había una monarquía, una teocracia, perdón. Había una teocracia.
¿Qué pasa? Que Saúl no tenía devoción a Dios, que Saúl no tenía intimidad con Dios, que Saúl no tenía una relación estrecha con Dios. Simplemente Dios lo colocó allí, en ese lugar, porque Israel le pidió un rey. Pero dice la palabra, vamos a seguir leyendo. En el versículo 2, y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Fíjense bien que aquí Dios estaba seleccionando. Aquí vemos que ya era Dios que estaba eligiendo a la próxima persona que iba a ser el rey en Israel. Y entonces aquí empieza, ¿verdad? Dice en el versículo 4: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo de ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo deseo. Entonces, Eliab era uno de los hermanos de David, pero el profeta Samuel al primer intento se dejó llevar por lo que veía en sus ojos, como puede pasar con nosotros, que en muchas oportunidades podemos guiarnos o dejarnos llevar por lo que hay allí delante de nosotros. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! ¡Mira! ¡Qué habilidad tiene! ¡Cuánta fuerza tiene! Y a la verdad, eso no lo es todo, porque Dios y le interesa es lo interno, el corazón. Por eso, claro, dice: ese no es. Y sigue pasando otros hermanos, porque dice entonces, en el versículo 8: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. O sea, fíjense algo. Aquí el padre Isaí, ¿verdad?, le presenta al profeta sus 7 hijos. Probablemente estos 7 hijos ¿cómo dirían? Tenían capacidades, destrezas, eran valerosos, eran fuertes, eran hermosos de parecer. Quizás si una chica venía se podía derretir por lo hermoso que eran. Pero ¿sabe algo? Que Dios no estaba viendo eso. Dios no estaba buscando eso, algo físico, algo hermoso. Sigue diciendo: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. Oh, es como que es la oveja negra, es como que, bueno, el que está por allá escondido, el más débil, el que no califica. Entonces dice: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos.
Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces, había algo peculiar en David. Dice la palabra que él estaba lejos de su familia. Él no estaba con sus hermanos, sino que él estaba por allá apacentando las ovejas. Estaba por allá adorando al Señor. Él desde muy pequeño entendió lo que era adorar a Dios. Él tenía una relación estrecha con el Señor. Él tenía una relación íntima con Dios. Y en ese tiempo, cuando él estuvo en el anonimato, él se tuvo que enfrentar con animales feroces para poder defender a su rebaño de que lo atacasen y lo mataran. Y en ese tiempo, cuando él estuvo allí, donde quizás para el hombre no calificaba, donde quizás para su padre o para sus hermanos era un debilucho, era una persona que no tenía o que tenía poco valor. En ese tiempo Dios lo capacitaba día a día. En ese tiempo Dios le instruía. En ese tiempo Dios lo estaba preparando para grandes victorias. Porque podemos ver más adelante cuando él le toca enfrentarse a Goliat, que era de los filisteos. Ninguno tuvo la valentía de hacerle frente. Ninguna de las personas que a los humanos se ven calificadas tuvo la valentía de enfrentar a una persona gigante, sino que fue este joven de estatura baja, débil, que Dios usó, ¿verdad?, para poder vencer a este gran gigante y cortarle la cabeza. Ahora, Saúl tuvo oportunidad de hacer las cosas correctamente, pero quizás ya fue tarde cuando él le dice al profeta Samuel que se retractaba de lo que hizo. Ya era tarde porque ya Dios había dictado una sentencia. Ya Dios había dicho, hasta aquí será tu reinado, porque Dios ya se había preparado a otra persona que sí era capaz de hacer la voluntad de Dios, de otra persona que sí era capaz de obedecer y cumplir todo lo que el Señor le demandase. Algo que me llama la atención del rey David era cuánto amaba la presencia de Dios. Cuán valor le daba él a la presencia de Dios. Y eso tú y yo debemos tomarlo como una referencia, debemos tomarlo como un ejemplo de amar, de valorar la presencia de Dios. Porque a él no le importaba nada, él danzaba, él adoraba al Señor con todo. Cuando aún estaba en el anonimato, que él estaba cuidando a sus ovejas, allí él adoraba a Dios. Allí en el secreto, cuando no lo veía nadie. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en el secreto, cuando no nos ve nadie? ¿Realmente estamos adorando a Dios? ¿Realmente estamos llevando una vida agradable al Señor? ¿Realmente nosotros estamos valorando la presencia de Dios? Porque le digo algo, que Dios no se mueve por nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades. Ay, ese pastor sí predica bonito, mira ese hermano Juan bello canta.
wow, mira cómo toca aquel instrumento. O el intelecto que tengamos, soy ingeniero, esto, lo otro. A la verdad, a Dios no lo mueve eso. Dios está interesado en lo que hay acá, en el corazón, lo que hay aquí adentro, porque su palabra dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Un corazón que se rinde a Él, un corazón que se postra a Él ante toda circunstancia, ante cualquier problema, ante cualquier dificultad. Y lo que más me llama la atención es que el hombre que era conforme al corazón de Dios, porque a veces pensamos que tener un corazón conforme a Dios es que todo sea perfecto. Amados, tenemos errores, nos vamos a equivocar, le vamos a fallar a Dios. Dios es fiel y en momentos nosotros no somos fieles a Dios. Pero ¿sabe algo? Que a Dios le agrada es cuando nosotros nos humillamos a Él, cuando nosotros reconocemos que lo necesitamos a Él. Y me llama mucho la atención vamos al Salmo 51, capítulo 10, donde David le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque sabemos que ciertamente él había tenido un desliz. Para más o menos los que no saben la historia, era el tiempo de los reyes salir a la guerra y él se quedó en casa. Y mientras estuvo en casa, dice la palabra que él se paseaba por el terrado del lugar donde estaba y abajo había una persona bañándose, una mujer desnuda. Él la codició y la mandó a llamar y pecó con ella. Entonces, ¿qué causa el pecado en nosotros? Esto, una separación de Dios. Cuando la persona peca, la comunión con Dios se abre, se va, ¿verdad? El Espíritu Santo se entristece, se apaga. Pero vemos, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque él sabía cuánto importante era la presencia de Dios. Él le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, no apartes tu presencia de mí. Por eso él le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La palabra de Dios dice en Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. A veces, no sé si usted se ha dado cuenta, creo que sí, que hacemos cosas que no nos damos cuenta. Cuando viene alguna circunstancia, reaccionamos diferente. O por ejemplo, más que todo cuando estamos en momentos de presión, reaccionamos de una manera que no es adecuada, que no es conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que el corazón es engañoso, es perverso. El corazón está lleno de muchas cosas, ¿verdad? Por eso que es necesario que nosotros podamos acercarnos al Señor, que nosotros podamos humillarnos al Señor, que nosotros podamos rendirnos al Señor y reconocer nuestros errores y reconocer nuestras fallas y pedirle al Señor que, así como lo hizo David, que crea en nosotros un corazón limpio, porque cuando nosotros permitimos que el pecado se aloje en él, en el corazón, empieza a contaminarse, empieza a ensuciarse. Es como cuando usted está en su casa y tiene la basura y arroja resto de pollo, los huesos, los pellejos. Al día siguiente eso ya tiene gusano.
y usted le empieza a lanzar restos de cualquier cosa, carne, eso se empieza a descomponer. Si usted no lo bota, va a tener, asegúrese que va a tener gusanos en toda la casa, porque eso se va a empezar a multiplicar. Ahora imagínese ahora el corazón. Si usted permite que se empiece a contaminar, que se empiece a ensuciar y no lo limpia, va a tener gusanos. Entonces por eso es importante que Dios limpie nuestro corazón. Pero tenemos que ser sinceros ante Él, tenemos que ser transparentes. Y por eso David en el Salmo 51 hace una oración, ¿verdad? Que nuevamente lo reinserta al propósito de Dios, que nuevamente lo hace que se enfoque y que empiece a caminar por el camino correcto. En el Salmo 139, capítulo 23, versículo 23, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Otra de las cosas que David entendía era que él tenía que conocer a Dios y que Dios tenía que conocerlo a él. De esa misma forma tenemos que ser nosotros, procurar en conocer a Dios y que Dios nos conozca a nosotros. Como dice aquí, examíname. Cuando usted va al médico con alguna dolencia, con algún malestar, y el médico le dice: bueno, quítese la ropa para poderlo examinar bien, porque necesito saber qué es lo que verdaderamente tiene. Usted no le va a decir: no, porque me da pena, no, hágalo así por encima de la ropa. No, es necesario desnudarse, es necesario quitarse todo, ¿verdad? Para que entonces el médico pueda trabajar correctamente. Ahora, cuando nosotros vamos a Dios, tenemos que desnudarnos por completo. No es que usted va ahí donde va a estar orando, se va a desnudar, sino que su corazón lo va a abrir a Dios. Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la sinceridad. Realmente Dios quiere ayudarnos a cada uno de nosotros, pero nosotros somos los que a veces enredamos todo. Porque si no somos sinceros y transparentes a Él, entonces siempre va a haber como que una barrera que nos va a separar y que no va a permitir que Dios entonces pueda quitar de nuestro corazón las cosas que no le agradan a Él. En Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si nosotros queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios, tenemos que agarrar así: mira, la soberbia te va de mi vida, la arrogancia, la altivez, todas esas cosas. Porque la persona, cuando es soberbia, Dios la ve así, lejos, Dios la resiste. Pero cuando una persona realmente se humilla a Dios, cuando una persona le baja la cabeza a Dios, porque ha entendido que depende de Él, porque ha entendido que necesita de su presencia, porque no es en nuestra fuerza que vamos a poder hacer las cosas, entonces ahí es donde Dios te da la gracia para que puedas resistir. Entonces, ¿qué pasa? En la Biblia habla de un ejemplo donde hay un fariseo y un publicano. Y el fariseo, dice la palabra, que oraba consigo mismo: el Señor, yo cumplo todos tus mandamientos, hago esto, y se justificaba de todas sus acciones, de todo lo que hacía. Mas el publicano, que era también pecador, dice
Dice la palabra, o sea, le da vergüenza levantar su rostro, sino que le dijo, sé propicio a mí, pecador. ¿Cuál de estos dos cree usted que se agradó Dios? ¿Cuál de estos dos cree usted que califica para tener un corazón como Dios le agrada? ¿Al fariseo o al publicano? ¿A cuál? Al publicano, ¿verdad? Porque él entendió que bueno, sí Señor, yo soy el peor de todos. No hago nada bueno, meto la pata, cualquier cosa que hago. Pero le dijo, sé propicio a mí, pecador. En Proverbios capítulo 24, versículo 23, hay una palabra que es clave, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada. Ahora vamos a desglosar esta palabra. ¿Cómo es eso de que sobre toda cosa guardada? Usted sabía que el corazón, ¿verdad?, es un órgano. Pero también el corazón, por descubrimientos científicos, es como un cerebro. Tiene la capacidad de retener las emociones, los sentimientos, de pensar por sí mismo. Y es un órgano en el cual a veces alojamos odio, donde guardamos rencor, resentimiento, amargura, falta de perdón, chisme, murmuración, contienda. Pero la palabra dice que sobre todas esas cosas que guardemos el corazón. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos guardar el corazón, porque dice que de él mana la vida, de allí se produce la vida de nosotros. Así que tenemos que blindar el corazón, no darle lugar a todas esas cosas, tener el corazón impermeable. Si a usted hoy de repente lo ofendieron, hermano, perdone. A mí me pasó algo esta semana, que una persona que antes vivía en el bloque, el año pasado hicimos un trabajo, un desastre. Resulta que el trabajo que se hizo me perjudicó, fue a mí. Me dañó el techo. Está muy bueno, estoy viviendo consecuencias de eso. Yo me lo conseguí hace como 2 meses, lo vi en la calle, el tipo me bajó la cara. Porque, claro, sentirá vergüenza, ¿no? Porque sabe lo que hizo. Porque hizo el trabajo y vendió el apartamento y se fue. Y me dejó ahí con ese trabajo mal hecho. Y en esta semana, a una reunión que yo asistí del colegio de las niñas, me lo he conseguido y se ha sentado al frente de mí. Ay, Señor, y yo empecé a sentir cosas por dentro. Yo, Señor, ¿qué es esto? ¿Era que yo lo había perdonado? No, hermano. Yo me di cuenta de que todavía tenía cosas en mi corazón. Y yo le pedí perdón a Dios. Yo le pedí perdón a Dios, porque fue algo que pasó el año pasado. Se supone que ahora cuando yo lo vea, ¿verdad?, debo sentir paz. Pero hermano, yo les confieso que no sentí paz. Sentí muchas cosas. Se llegan a agarrarlo así, pero gloria a Dios, tranquilo. Le pedí perdón a Dios. Señor, perdóname. Yo pensé que lo había perdonado, pensé que había ya olvidado esto, pero resulta que no. Por eso la palabra no falla, la palabra no se equivoca. Debemos guardar el corazón. Así que si te ofendieron, si no te saludaron, si te voltearon los ojos, hermano, eso no es nada. ¿Cuántas cosas no vivió Cristo? ¿Cuántos vituperios no pasó? Si nos pasa a nosotros, gloria a Dios, eso no es nada. Lo importante es que nosotros guardemos el corazón.
Lo importante es que nosotros podamos tener un corazón humillado a Él, rendido a Él. En el Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces es importante la palabra de Dios en nosotros. Es importante que esto, ¿verdad?, se guarde acá. Porque ¿qué vamos a guardar? Voy a guardar aquí una hamburguesa, un perro caliente, el pantalón, la camisa. No, la palabra de Dios es lo que vamos a guardar. Es esto, porque wow, cuántos problemas nos vamos a evitar, hermano. Se lo digo yo. En momentos me han pasado cosas donde el Espíritu Santo de Dios me ha dicho: no seas vencido de lo malo, sino que venzas el bien con el mal. ¿Y qué pasa si esto no está en mi corazón? ¿Qué pasa si esto no está acá? Bueno, caigo en la tentación. Por eso es importante permanecer acá en la palabra de Dios, guardarla en el corazón, que podamos tener un corazón perdonador, que podamos tener un corazón sensible a Dios, un corazón de carne, porque cuando el corazón empieza a ensuciarse con pecado, con falta de perdón, con resentimiento, con amargura, con odio, se empieza a endurecer. Me imagino que todos hemos visto acá personas que son como un fosforito. Usted le dice algo y enseguida ¡ah! ¿Verdad? Porque han permitido cosas en sus corazones. Porque durante años han guardado tantas cosas que lo han conllevado a esa forma de ser. Y muchas veces también terminan enfermos. Por eso vamos a cuidar el corazón. Seamos como David, que tenía un corazón no perfecto, porque él pecó con Betsabé. Él mandó a matar a su esposo Urías Eteo, lo mandó a colocar al frente, derramó sangre, y por causa de eso hubo consecuencias en su familia. Dios le dijo que la espada no se iba a apartar de su hogar, y hubo consecuencias con sus hijos. Pero la misericordia de Dios no se apartó, porque Dios cumplió su promesa, ya que a través de él vino Cristo Jesús aquí al mundo. Había un propósito. Por eso cuán importante es que nosotros, ¿verdad?, cuando estemos solos, cuando estemos allá en nuestro hogar, verdaderamente adoremos al Señor en todo lugar, en todo momento. Y eso es lo que nos va a ayudar en momentos difíciles, es lo que nos va a sostener, es lo que nos va a dar la gracia para que entonces no caigamos en la tentación. Y si caemos, la Biblia dice que si el justo cae 7 veces se vuelve a levantar, porque Dios siempre tiene así su mano extendida para ayudarnos. Amén. Así que bueno, coloca